Ok chicos, es un placer saludarles nuevamente. En esta ocasión pues vamos a dar comienzo y vamos a dar continuidad a esta etapa de las deflexiones. Entonces ya habíamos hablado previamente de lo que era una deflexión, que básicamente era esa distancia o ese especiamiento que se hacía entre lo que es la viga y un eje imaginario, un eje de referencia a lo largo de la estructura. Entonces, si nosotros tenemos nuestra viga de esta forma, recuerden que es esa diferencia entre este punto y el eje de referencia. Eh, ok, entonces ya hemos resuelto ejercicios de vigas simplemente apoyadas, vigas que tienen emboladizo. Y ahora vamos a hacer como un mix de ambas. Ocurre que al final lo que nosotros deseamos es ir hacia encarrilados a lo que van a ver en análisis estructural uno y análisis estructural 2. Y eso es vigas estáticamente indeterminadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, si ustedes pueden apreciar, tenemos una viga que es simplemente, bueno, una viga que se le conoce con el nombre de apuntalada. Es empotrada en el extremo A y únicamente tiene un apoyo de rodillo en el extremo B. Si usted saca cuántas reacciones tenemos, pues se va a dar cuenta que tenemos la reacción en A, tenemos el momento en A, tenemos la reacción en B. ¿Cuántas ecuaciones podemos utilizar? Pues tenemos una, dos, tres incógnitas. Y únicamente tenemos dos ecuaciones a poder utilizar, sumatoria de fuerzas en y sumatoria de momentos. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos un grado de indeterminación 1. La estructura no se puede resolver. Nos dicen que esa viga apuntalada soporta una carga P que actúa a una distancia A y B desde los apoyos izquierdo y derecho respectivamente. Entonces me dicen que determine las reacciones que está ocurriendo en la viga. Me piden que determine los momentos de empotramiento. Bueno, el momento de empotramiento que ocurre en el extremo A y el ángulo de rotación en el punto B. Entonces, eso lo podemos lograr con las ecuaciones diferenciales de segundo grado. Entonces, resolvámoslo. Tenemos la ecuación B de la estructura original, de la cual vamos a partir y me piden que determine la reacción en A, la reacción en B, el ángulo de giro en B. Entonces, lo primero es determinar cuál va a ser mi punto de referencia, si mi punto de referencia va a ser el punto A o el punto B. En este caso, usted tiene que tomar en consideración lo siguiente. Entonces, en el extremo A, ya habíamos dicho que teníamos la reacción en A, que era esta que aparecía acá, y aparte de eso teníamos el momento en A. Estas dos van a ser incógnitas de nosotros, tanto el momento como la reacción van a ser dos incógnitas. La reacción en A. En el extremo B, pues vamos a tener la reacción, obviamente, en B. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el punto de referencia que le conviene? En el cual yo trabaje con menos expresiones. Yo sé del ejercicio anterior que me salieron cuatro constantes de integración y era una estructura estáticamente indeterminada. En esta ocasión me va a aparecer una o dos ecuaciones o una o dos valores más todavía, dependiendo de cuál escoja. Si yo me vengo de derecha a izquierda, pues únicamente tengo una incógnita, que es la reacción en B. Si yo me vengo de izquierda a derecha, tengo dos incógnitas, que es la reacción en A y el momento en A. ¿Cuál me conviene o cuál voy a escoger? Pues depende. En este caso yo necesito encontrar cuánto vale la reacción en B y únicamente quiero trabajar con una variable adicional que es la reacción en B, con una incógnita adicional que es la reacción en B. Entonces voy a trabajar de derecha a izquierda y pues mi punto de referencia en este caso va a ser de aquí para acá. Entonces ese va a ser mi punto de referencia y el valor de X va a variar desde 0 hasta L. Y pues vamos a tener dos rangos. Uno va a ser desde 0 hasta B y el otro va a ser desde B hasta L. Aquí aparece, miren, desde 0 menor o igual que A, B 0 menor o igual que X menor o igual que B. Y el segundo que va a ser para B menor o igual que X menor o igual que L. Para el primer tramo hacemos un corte infinitesimalmente antes del punto de la carga. Entonces hacemos el corte y pues tenemos el valor X.
La reacción en B, pues en esta ocasión es incógnita, no la puedo determinar y hago sumatoria de momentos en el punto, tal y como lo hemos hecho anteriormente. Entonces tenemos menos reacción en X más el momento va a ser igual a 0. Entonces resulta que el momento en función de X va a ser igual a la reacción en B por X. Luego, para B menor o igual que X menor o igual que L, tenemos que un punto infinitesimalmente después, o no importa qué tanto, después de la carga P. Entonces tenemos la reacción en B, tenemos la carga P y tenemos el momento. Hacemos sumatoria de momentos y pues otra vez nos vuelve a aparecer este parámetro, igual que en el ejercicio anterior, P por X menos B. Lo dejo tal y como está, no lo resuelvo, porque si lo resuelvo, pues ya les he comentado que usted va a estar trabajando, va a estar iterando y pues se le va a hacer demasiado difícil. Tenemos las dos expresiones para el tramo desde 0 hasta B y tenemos la otra expresión para el tramo desde B hasta L. Ahora aplicamos el criterio de la segunda derivada. Entonces tenemos que la segunda derivada de b con respecto a x va a ser, por EI va a ser igual a RB por x para el tramo desde 0 hasta b. Hacemos una primera integral y tenemos esta ecuación de acá. Y en este caso tenemos la constante de integración 1, la ecuación 1. Volvemos a integrar nuevamente y nos queda esta expresión de acá. Un sexto de RB por x a la 3 más la constante 1 por el valor de x más la constante 2. Entonces tenemos la constante 1 y la constante 2 de integración de la ecuación 1 y la ecuación 2 que yo estoy enumerando en este momento. Luego, para el segundo tramo, tenemos la otra expresión que habíamos encontrado previamente, reacción en b por x menos p por x menos b. Entonces resolvemos, calculamos la integral en ambos lados de la ecuación, recuerden, sin tocar esta expresión de acá. Entonces nos queda un medio de RB por x a la 2 menos un medio de p por x menos b al cuadrado. Si yo derivo esta ecuación, pues me queda esta de acá. Y recuerden siempre la constante de integración. A esta ecuación de acá le voy a llamar ecuación número 3. Volvemos nuevamente a integrar y pues nos queda que I por B, por el valor de la deflexión, va a ser igual a un sexto de RB por x a la 3 menos un sexto de P por x menos B elevado a la 3 más la constante de 3 por x más la constante de 4. Entonces esta va a ser la ecuación número 4. Tengo 4 ecuaciones y tengo 4 variables a poder encontrar, 4 constantes de integración. Y adicionalmente tengo la reacción en B. ¿Cómo voy a calcular o cómo voy a determinar estos parámetros? Pues tengo que resolver todas las condiciones que yo pueda obtener de la estructura. Vamos por ello. Entonces, primero vamos a trabajar con las condiciones de frontera. Entonces, tenemos tres condiciones de frontera. Entonces, esas condiciones de frontera es que si x vale 0, pues la deflexión vale 0. En este caso permite la rotación porque es un apoyo de rodillo. El segundo caso, pues yo sé que el ángulo de rotación y la deflexión en este punto valen 0. La deflexión y el ángulo de rotación valen 0. ¿Cuál condición de frontera voy a escoger primero? Pues no importa. Lo importante es que vaya aplicando una por una. Y como les había dicho previamente, si me sale alguna expresión rara o alguna expresión que no pueda manejarla, entonces la dejo ahí y pues prosigo con las siguientes condiciones. Entonces vamos con la primera. Si x vale 0, yo sé que la deflexión en el punto A va a ser igual a 0. Para lo cual utilizamos la ecuación número 2. Entonces sustituimos en la ecuación 2 y tenemos que el valor de EI multiplicado por 0 va a ser igual a un sexto de RB por 0 más la constante 1 por 0 y resulta que la constante 2 vale 0. Generalmente, como les había dicho, estas constantes de integración valen 0 o generalmente son una igual a la otra. Si x vale L, pues en esta ocasión tenemos que utilizar la ecuación número 4. Si x vale L, yo sé que la deflexión vale 0, para lo cual utilizamos esa ecuación. Sustituimos y yo sé que la deflexión vale 0 y sustituimos el valor de L. Simplificamos y yo sé que este valor de acá, L menos B, va a ser igual a A. Y de ahí la importancia de no simplificar, no amplificar este valor para que nos queden expresiones reducidas. Otra vez nos queda un sistema que posteriormente lo podemos resolver con las siguientes condiciones de frontera.
Nos queda una tercera. La tercera es que el ángulo de rotación en el punto A, o sea, si x vale L, el ángulo de rotación va a ser igual a 0. Para lo cual utilizamos la ecuación número 3. Entonces sustituimos en la ecuación número 3 y nos queda que la constante 3 va a ser igual a esta expresión de acá. Nos hacen falta más condiciones para poder resolver el problema. Tenemos 5 variables y 5 incógnitas, mejor dicho. Tenemos 3 condiciones de frontera. Nos hace falta 2 condiciones adicionales. Son condiciones de continuidad. ¿Cuál es el punto común? Esta curva o esta ecuación se deflecta de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un punto en el cual A es común a ambas. Entonces esta curva se deflecta de esta forma y yo sé que el punto en común o el punto que tengo que analizar es este punto de acá. Este es el punto C. Entonces en ese punto C tengo que aplicar las condiciones de continuidad. Entonces acá tenemos que el valor de la deflexión en este punto intermedio, tanto de la ecuación desde de B a C y de C a A va a ser igual en el punto en común y también el ángulo de rotación. Bueno, entonces apliquemos la cuarta condición. Si x vale b, yo sé que en este punto en común, tanto la ecuación número 1 y la ecuación número 3 tienen que ser iguales, que es esto de acá. Sustituyo estos valores de acá y pues me queda esta expresión que aparece ahí. Entonces simplifiquemos, yo sé que este se cancela con este de acá, generalmente así ocurre. Este de acá pues se nos hace 0, generalmente. Les recalco la importancia de no desarrollar ese polinomio de grado 2 y pues nos queda que la constante 1 va a ser igual a la constante 3. Y entonces ya tenemos resuelto este caso. Vamos con la última condición de continuidad. Si x vale b, yo sé que la deflexión va a ser la misma tanto para la ecuación 2 como para la ecuación número 4. Simplificamos y sustituimos el valor de b para esas ecuaciones y pues nos queda esta expresión que tenemos acá. Yo sé que esta se cancela con esta. Este de acá pues otra vez lo mismo. Mire, se hace 0. Y pues ya sabía previamente que la constante 1 va a ser igual a la constante 3, por lo tanto estos parámetros de acá se me cancelan con este. Entonces me queda que la constante 4 va a ser igual a la constante 2, pero previamente ya sabíamos que la constante 2 era igual a 0. Por lo tanto, la constante 2 y la constante 4 va a ser igual a 0. Teniendo esto en mente, pues los únicos parámetros que me hacen falta poder encontrar son C sub 1 y C sub 3. Vamos a las condiciones previas. Ok, y pues ya para finalizar, únicamente tenemos que retomar la condición número 2 y la condición número 3, tomando en consideración de que la constante 4 es igual a la constante 2 y por lo tanto es igual a 0, esta condición de acá. Entonces nos queda un sistema de ecuaciones que es el que tenemos acá. Entonces en este caso sabemos que C sub 4 vale 0, pasamos toda esta expresión que es la reacción, nuestra incógnita, entonces pasamos esa expresión para el otro lado. Pasa al otro lado positivo, C sub 3 pasa a este lado positivo también. Entonces para poder eliminar la variable, una cualquiera, no importa, la que nos interesa eliminar, pues lo que queremos saber es cuánto vale la reacción en B. Entonces la reacción en B multiplicamos por menos L, nos queda menos C sub 3, menos un medio de RB por L a la 3, menos un medio de P por A al cuadrado por L. Simplificamos este de acá con este, se eliminan. Este valor de acá, menos un medio más un sexto, pues se simplifica a un sexto de P por menos un tercio de RB por L a la 3. Y de ahí esta expresión de acá, pues no son compatibles, entonces la dejamos expresada de esta forma. Ahora lo único que resta, si se fijan, todos estos son parámetros conocidos. Y lo único que resta es encontrar cuánto vale la reacción en B. Agrupamos estos dos términos, sacamos de factor común un sexto de P por A elevado a la 2, que es el factor común de ambos, y pues nos queda esta expresión de acá. Entonces, si pasamos el 3 para el otro lado, el menos 3 para el otro lado, y simplificamos, nos queda que la reacción en B es esta expresión de acá. Entonces, ya tenemos cuánto vale la reacción en B. Ahora la estructura,
pasa de ser de una estructura estáticamente indeterminada a una estáticamente determinada por medio de esta ecuación adicional de compatibilidad. En el sistema de ecuaciones anterior, no importa en cuál de los dos, sustituimos la reacción en B por el valor nuevo que obtuvimos y comenzamos a simplificar. Entonces simplificamos ese valor de C sub 3 y nos queda al final que C sub 3 es menos P por B por A al cuadrado dividido sobre 4L. Ya tenemos la constante 1, la constante 2, la constante 3 de integración, la 4. Ya tenemos la reacción en B, entonces la estructura es estáticamente determinada. ¿Qué falta hacer? Pues sustituir esos valores, hacer una sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos, lo que usted quiera para poder encontrar cuánto vale estas reacciones en A. Pues ya tenemos las constantes de integración. Si usted necesita el valor de los ángulos de rotación en cualquier punto, pues también ya tiene las expresiones y eso es todo. Ese es el ejercicio, si usted se fija, es un ejercicio bastante pues prolongado en el hecho de las variables, ese montonón de variables que aparecen ahí. Pero como le repito, al momento de que usted sustituye los valores, se simplifica bastante la cuestión en sí. Entonces, este es el ejercicio, estructuras estáticamente indeterminadas de grado de indeterminación 1. Eh, para terminar esta parte, pues solamente dejarles como tarea el ejemplo número 6 y el ejemplo número 7. El ejemplo número 6 es una viga que está articulada en el extremo A, simplemente apoyada en el extremo B, y pues tiene una carga aplicada en C, perdón. Esta es la curva de deflexión que se genera, entonces me piden que calcule que determine la deflexión y el giro en el extremo C. Entonces una sugerencia, ubiquen el punto de referencia en este punto C y vayan de derecha a izquierda. Es casi lo mismo, pero les va a facilitar un poquito más. Entonces determinen cuánto vale la deflexión y el ángulo de giro. Esa va a ser una tareita. Y de ahí el ejercicio número 7 es una viga doblemente empotrada. En este caso me están dando los valores a sustituir. Sustituyendo los valores ya los cálculos se simplifican un poco. Me dicen que el módulo de elasticidad pues también está en el libro, es de 200 gigapascales y que el perfil utilizado es 610 por 155. Por lo tanto, la inercia es de 1290 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Entonces resuelvan estos dos ejercicios, les quedan como tareas. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy a la orden, ya saben. Nada más agradecerles por toda su atención, por todos los que llegaron hasta este punto, ¿verdad? Espero que les sea de utilidad. Son 5 ejercicios, básicamente. Traté de ser lo más explícito, lo más detallado posible en el sentido de los cálculos. Traten de resolverlos a mano para que no tengan ningún inconveniente al momento de efectuar la evaluación. Todavía queda pendiente una última parte que es el método de superposición. Es mucho más simplificado que este tema. Este tema es bastante prolongado, si usted se fija, es bastante trabajo a mano, cualquier numerito, cualquier valor que les quede ahí atrapado, pues les puede generar problemas, les puede generar error. Repasen lo que son condiciones de frontera, condiciones de continuidad, los apoyos, entonces solamente eso. Tengamos paciencia, ¿verdad? Esta situación pues es temporal, va a pasar. Los animo, si alguno está pasando alguna dificultad, ánimos, falta poco, solamente queda un mes. Échenle ganas, yo sé que es una situación bastante complicada, bastante difícil, nunca hemos estado en hacinamiento por tanto tiempo y pues tengan cuidado con todo eso. Las personas que viven solas también tomen sus precauciones al respecto. Los que viven acompañados pues tienen la compañía de su familia y todo, pero ánimo, ¿verdad? Esto es una lucha constante y pues esperemos que se resuelva de la mejor manera posible. Saludos chicos, éxitos.